¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Qué tal les ha parecido el cambio de horario hasta ahorita? De verdad que para mí todavía apenas son las 7:10, algo así de la noche. Y la verdad es que ya para estas horas, para los que vivimos aquí dentro de la ciudad de Toluca, la verdad es que ya se ve muy noche. En esta noche nosotros estamos conectados una vez más, transmitiendo. Estamos muy contentos de poder estar con todos los que nos están viendo de alguna manera. Y queremos mandar un saludo muy apreciado a todas las personas que nos están viendo, están viendo esa transmisión. La verdad es que ya con estas son 3 transmisiones acerca de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Esperamos de alguna manera que esté siendo un tema de mucha edificación todo lo que estamos viendo. Esta es ya la tercera parte del tema autoridades cíclicas. Si por alguna razón ustedes todavía no han visto este tema, si es posible, les pedimos de favor si pueden pasar por ahí a la página 24/7 para poder dar una repasada a lo que fue el primer tema, al segundo tema, la segunda parte, y para poder entender todo lo que hemos estado hablando, porque creo yo que es algo que está haciendo un eco en el ambiente espiritual por todas las fechas que estamos pasando. No solamente al hablar de el ambiente espiritual, sino también el hecho de todo lo que estamos pasando acerca de todo este tema del COVID, sino también en el ambiente espiritual y todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Realmente es algo preocupante el poder ver cómo funciona la maldad en estos tiempos. ¿Sabes tú que Albert Einstein dijo una vez: Dios no creó el mal? El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Al momento de meditar yo en lo que dijo Albert Einstein, en estas palabras, yo me puedo dar cuenta ¿por qué es que hay tanta maldad actualmente? En alguna ocasión, ¿sabes? Yo me encontraba a una persona que me decía, ¿sabes? Es que Dios es muy malo porque permite tanta maldad en este mundo. El día de hoy precisamente vamos a darle una respuesta a lo que él me dijo, que obviamente yo en su momento también le comenté que a lo que él me preguntaba, lo que él me comentaba. ¿Sabes tú que el Señor Jesús, cuando ahí en Génesis, cuando estaba creando al hombre, él puso dentro de sí el hecho de poder decidir entre el bien y el mal? Y esto llevó a sí mismo a su propia caída cuando la mujer fue tentada por una serpiente que en sí era Satanás, haciéndole saber que estaba desnuda, y después tocar a su propia pareja, y de esta manera introduciendo así a lo que fue introduciendo así el pecado a este mundo. De tal manera que nosotros vamos a ver el día de hoy cómo es que hay tanta maldad. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y en Lucas capítulo 13, versículo 25 y 27, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que mora en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre en aquellos días? ¿No echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
A lo que entonces yo contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Realmente estas palabras al momento de pensar en todo esto, la verdad es que es una declaración bastante fuerte de parte de Dios cuando en aquellos momentos estén siendo cuando estén ahí en la presencia de Dios y estén siendo, por decirlo así, sentenciados, por decirlo así, cuando Dios esté llamándonos a cuentas. Realmente cuando nosotros veamos realmente quiénes amaron a Dios realmente y quiénes no le hicieron caso al mismo Señor Jesús por todo lo que ellos hicieron aquí en la tierra cuando pudieron tener la vida. Ellos pudieron tener en su propia decisión de poder aceptar al Señor Jesús. Y ellos mismos le rechazaron por alguna u otra razón. Realmente todo esto es algo bastante fuerte en esta declaración, lo que está diciendo el Señor Jesús en esta cita. Vimos en las transmisiones anteriores de tal manera acerca de cómo es que existen los tiempos proféticos. Estuvimos hablando acerca de los tiempos proféticos y vamos a agregarle en esta ocasión a lo que es un tiempo profético, que el hecho de ser un tiempo profético también es una revelación por parte de Dios, en el cual Dios habla a tu vida en tu tiempo presente, en tu tiempo futuro, pero no nada más eso, sino que Dios trae esta revelación para tres características de las cuales ya habíamos hablado, lo que era la exhortación, la consolación y la edificación. En este tiempo que estamos viviendo de lo que es el COVID, los tiempos de enfermedad y todo eso, vamos a ver que en este caso el Señor Jesús está haciendo en estos tiempos son tiempos de exhortación para la humanidad por todos los tiempos todas las decisiones que ellos las decisiones que ellos han tomado, en el hecho de muchos de ellos han dicho en sus propias fuerzas, no hay Dios. Muchos de ellos han dicho, yo voy a pelear por mis propias fuerzas. De tal manera que llegó un momento en el que el Señor dijo, ya basta, hasta aquí, yo tengo que tomar una vez más el control sobre mi creación que yo hice desde el Génesis. De tal manera que entonces vamos a ver que el Señor Jesús está llamando a un tiempo de exhortación durante para todos estos tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos a ver realmente que todo lo que estamos viviendo son tiempos de exhortación. Es cierto que también en su momento vimos que también eran tiempos de bendición, tiempos de edificación también. Y yo creo así que muchos están entendiendo estos tiempos y para ellos, cuando todo esto pase, van a ser tiempos de bendición, tiempos de edificación, donde en nuestro propio entendimiento el Señor nos está llamando a poder estar a cuentas una vez más con Dios. Pero no nada más es eso, sino que también vamos a entender que Dios también está revelando parte de nuestro pasado, cómo estuvo nuestro pasado en muchas épocas, donde hicimos de lado a Dios, y me incluyo en esto, porque muchos de nosotros a veces hicimos de lado al Señor
yo soy el primero en poder decirlo tal vez. Y hemos tenido que pedir perdón una y otra vez al Señor Jesús por decirle, ¿sabes qué, Señor Jesús? Perdónanos porque en su momento nos olvidamos de ti, tratamos de pelear a nuestras propias fuerzas. Sabes, en las transmisiones anteriores hablábamos acerca también de que acerca de los tiempos proféticos, también vimos que nosotros podemos movernos en 3 áreas donde nosotros estamos somos humanos. El área humana, donde esta área humana podemos tener al momento de tener esta área humana, al momento de tener una convicción con Dios, podemos también tener cuando nosotros conocemos a Dios de manera en una comunión con Él, podemos entender entonces que Dios, entonces podemos entender que también hay un área angelical. Hay millones de ángeles que el Señor envía a nuestro alrededor para protección de nosotros, que son mensajeros, que en aquellos momentos, ahorita más adelante vamos a hablar acerca de cómo trabajan los ángeles en este mundo material. Y aunque nosotros no lo podemos ver, si en estos momentos se nos cayera una venda de los ojos, podemos entender cómo Dios, a pesar de todo lo malo que muchas veces hacemos, su misericordia, su gracia es tan grande con nosotros, que el mismo Señor Jesús está alrededor de nosotros a través de estos ángeles que nos protegen, nos cuidan para aquellos que le amamos a Dios. Pero también existe lo que es el área demoníaca, donde también estuvimos viendo cómo hablan, cómo se mueven en medio de todo esto, en medio de todo el mundo. Vimos también acerca de todo esto, cómo es que Satanás se mueve y tiene mandos alrededor de sí para poder trabajar en este mundo. Lo hemos estado hablando en el transcurso de las transmisiones anteriores. Pudimos ver cómo Satanás es el príncipe de cómo Satanás es el príncipe de este mundo, y gracias a las decisiones que el mundo toma, entonces él puede tener acceso para obrar con maldad en esta tierra. Y es a lo mismo que yo decía hace unos momentos. Cuando Albert Einstein dijo el pecado, Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Muchas veces Satanás está ahí trabajando, y aunque nosotros quisiéramos pedirle ayuda a Dios por nosotros habernos alejado de Dios, nosotros muchas veces queremos a que Dios nos ayude, y Dios está en la mejor disposición de ayudarnos. Sin embargo, el Señor en su misma convicción, por lo mismo que Él es un Dios santo, Él dice: yo trato de ayudarte, yo quiero ayudarte, pero por el pecado que hay entre nosotros, que nos divide entre Dios y nosotros, Él no puede ayudarnos en muchas ocasiones. Joven señorita, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, esta es una de las razones principales por las cuales Satanás tiene acceso completo a todo este mundo, a todo lo que está pasando en estos momentos. Desafortunadamente, esta es una verdad que hemos estado hablando en el transcurso de todas estas transmisiones. En la primera transmisión estuvimos hablando acerca de lo que eran las autoridades cíclicas. ¿Cómo es eso de las autoridades cíclicas? Yo anteriormente también ya lo estuve hablando. Ahí en el libro en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes de maldad, es lo que dice la Biblia.
De tal manera que entonces vamos a entender que de acuerdo a lo que dice aquí en Efesios 6:12, dice la Biblia, entonces, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Yo estuve explicando acerca de que estas autoridades cíclicas permanecen dormidos cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo despiertan para poder de alguna manera empezar a obrar maldad en el transcurso del tiempo. Vimos nosotros, por ejemplo, que hay algunas fechas donde Satanás se mueve y envía a sus demonios, a sus comandantes, para poder obrar maldad de acuerdo a estas autoridades cíclicas que hay. Por ejemplo, vimos el 2 de noviembre, que es el día de Santa María, en donde se mueve una gran cantidad de muerte. Del 18 al 22 de septiembre, que es el día de San Mateo. El día de diciembre, que es el 17 de diciembre, que es el día de San Lázaro. Vimos también la fecha del 31, 1 y 2 de noviembre, que ahorita en un momento más vamos a hablar de todo esto. Cómo hay cierto tipo de espíritus que se despiertan y toman el control durante todas estas fechas para tener autoridad de poder destruir. Estuvimos viendo 3 características de aquellos que, así como Dios tiene profecía, como hace rato lo decíamos, que la profecía tiene características como lo que es la exhortación, la edificación, la consolación. Vimos que Satanás así de esta misma manera levanta profetas falsos para poder obrar maldición, destrucción, y para obrar también de alguna manera muerte. Y de manera que en el transcurso de todas estas fechas vamos a ver cómo Satanás tiene a través de sus demonios la autoridad para poder obrar libremente. En estas fechas empiezan sus demonios a tener autoridad, por lo mismo que él es el príncipe de la maldad, y se suelta todo un ambiente espiritual para poder obrar muerte, maldad, destrucción durante todas estas fechas. Y que aunque la gente no lo sabe, pero ellos mismos en muchas ocasiones le dan la autoridad para poder moverse libremente. Vemos, por ejemplo, yo les platicaba acerca de mi hermano. Él vive en este poblado que es Santa María, y ahí obra, por ejemplo, todo lo que es prostitución. Hay mucho adulterio, hay muchos niños no deseados por lo mismo, de manera en que en este poblado se le asigna un nombre, que es el nombre, por ejemplo, de Santa María, y el día en el que ellos están festejando a Santa María del Monte, el ambiente espiritual está demasiado abierto para que todas estas autoridades que están dormidas durante el transcurso de todo el año, y que no les importa estar dormidos, porque saben que exactamente en la fecha es cuando se levantan y empiezan a obrar maldad. Empiezan a obrar maldad durante todas estas fechas. De la misma manera vamos a verlo, por ejemplo, en el día 31 de octubre, que es la víspera de los difuntos, enfocados a todo lo que es el día a los niños, aquellos que fallecieron cuando eran niños.
El 31 de octubre se festeja la víspera de los difuntos. El 1 de noviembre que se festeja a los niños que fallecieron primero. Y el 2 de noviembre que se festeja a los muertos en general. ¿Sabes tú que hay unas fechas en específico que vamos a ver que hay unas sectas que obran y que están ayudando desde el mes de septiembre para que todo esto tenga un significado poderoso en el ambiente de las tinieblas. Joven señorita, a lo mejor igual y es algo sorprendente todo lo que te estoy platicando y tú lo ves a manera de chiste, tal vez, no lo sé, pero realmente todo esto es algo que realmente ocurre. De manera que, como yo te decía hace rato, en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, de manera que está, de manera que dice el Señor en Hebreos, perdón, en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conocí. Qué fuerte es esta declaración para todos aquellos que obran la maldad. Sabemos que para Dios, Él dijo ahí en el libro de Éxodo, cuando se hicieron los 10 mandamientos, están en los 10 mandamientos, por ejemplo, no adulterarás, no fornicarás. Para esto, delante de Dios son pecado. De manera que dentro del pecado está todo lo que son los borrachos, asesinos, los que practican prostitución, los que practican alcoholismo, drogadicción, narcotráfico, los que andan en chismes, los que andan en adulterio, en fornicación, los que practican guerras, los que tratan con trata de blancas, los que roban niños, los suicidas. Se va a ir muy fuerte lo que voy a decir, pero los que practican o los que se echan con otros hombres, los que se echan con mujeres, los que roban, de tal manera que esto se puede llamar pecado. Y delante de Dios quiero comentarte, joven señorita, mi hermano que me estás escuchando, que delante de Dios no hay ni pecado grande ni pecado chico, porque para Dios todo es desobediencia. De tal manera que todo esto está dándole autoridad al enemigo, a Satanás, para que pueda abundar como él quiera aquí en esta tierra. Por cuanto ellos, dentro de su libre albedrío, dentro de sus propias decisiones, ellos han decidido hacer esta maldad. Esto quiere decir que en la misma lista de los borrachos, los asesinos, también está la lista de los que practican brujería, la hechicería, satanismo, esotería, los espiritistas, los que practican necromancia, los que consultan la Ouija y los que practican el contacto con los muertos, los invocadores, los que practican pornografía, los que leen las cartas, de tal manera que todo esto se le puede llamar maldad.
Qué fuerte va a ser para aquellos que tienen la misma, ¿cómo decirlo? La misma, los que dentro de ellos saben que todo esto es maldad delante de Dios y aún así lo practican. Los que tienen delante de sí, los que Dios les dio una conciencia, y en su misma conciencia ellos mismos están practicando la maldad. De tal manera que todo esto se le llama pecado. De tal manera que a pesar de que el mismo Señor Jesús hace 2000 años vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, vino a morir por nosotros, vino a dar su plan de salvación. Y para muchos, para los que le conocemos, para los que sabemos quién es Dios y que tenemos la oportunidad de arrepentirnos mientras estamos con vida, podemos tener una libre comunión y acceso al Padre. De manera que si nosotros tenemos la afortunada o la desafortunada, la afortunada o la desafortunada oportunidad de estar con el Padre en estos mismos momentos, sabemos y tenemos la convicción de que Dios, de que en esta misma noche nosotros estaríamos en la presencia de Dios. Sin embargo, estoy hablando también de aquellos que practican la maldad y que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Es lo que dice la palabra. Para ellos está preparado el lago eterno, preparado para los hacedores de maldad, junto con el diablo y sus ángeles. De tal manera que en los tiempos de Elías, esto lo mencionaba en las transmisiones anteriores, en los tiempos de Elías se levantó una mujer llamada Jezabel, el cual comandaba unos profetas falsos, los cuales estaban en esta misma lista también, los que adoraban a Baal. Yo explicaba quién era Baal en aquel entonces, que no es otro ídolo más que un ídolo proveniente de carnavales que practican dentro de sí mismo, practican a lo que era la adoración dentro de su mismo forma de vida, para adorar en la propia carne a Baal. Es decir, ellos mismos estaban conscientes de quién era Baal y adoraban a este ídolo. Expliqué todo esto en la transmisión, en la segunda parte, por si lo quieres escuchar, para saber quién es Baal. De tal manera que, como les comentaba, desafortunadamente sabemos que en el libro de Ezequiel se narra cómo Satanás en algún momento era un querubín, y él decidió en algún momento rebelarse contra Dios. Y cuando se rebela contra Dios, cae a este mundo y se convierte Satanás era llamado Luzbel, y como querubín. Al momento en que cae en esta tierra, se convierte en Satanás y se convierte en el príncipe de este mundo, y tiene la autoridad para poder andar en esta tierra. De tal manera que vamos a ver ahora que de acuerdo a todo esto,
aunque él tiene la autoridad de poder moverse libremente aquí en este mundo, vimos la transmisión anterior que en Job capítulo 1 versículo 7 y versículo 22 Satanás le pide permiso a Dios para poder tocar las pertenencias de Job, y le dice, a ver si es cierto que realmente este hombre te ama. Y de esta manera Dios le da la autoridad, le permite a Satanás poder tocar todo lo que rodeaba a Job, para probar que realmente él amaba a Dios. El Señor conocía que en el fondo de su corazón Job le amaba realmente, pero le permite a Satanás que él pudiera tocarle para que el mismo Satanás se diera cuenta que Job nunca iba a negar a Dios de ningún modo. De tal manera que Dios dice, que Job dice en este mismo versículo, en este capítulo, Jehová dio y Jehová quitó, después de que Satanás le arrebata todo lo que tenía. Pero más adelante vemos cómo Job, en capítulo 1 y versículo 12, también el mismo Dios le dice, no toques su alma. De tal manera que entonces vamos a ver en este versículo que a pesar de todo, Dios tiene todo en control y que nunca va a permitir que algo pase sin que esté fuera del control de Dios. Es decir, hasta el mismo Satanás se tiene que sujetar a lo que Dios permite. De tal manera que entonces la Biblia dice también ahí en el libro en el libro de lo que está escrito en la Biblia, donde dice que Satanás es el príncipe, que Satanás es el príncipe de las tinieblas, en Efesios capítulo 6 versículo 12, que él es el príncipe de las tinieblas, pero aún a pesar de todo esto dice que confiar confiadamente en Dios, porque en Él hay paz, en Él hay salvación. De tal manera que entonces vamos a ver que en esta noche realmente el mismo Señor Jesús tiene todo bajo su control. Ahora, de esta manera vamos a ver que a pesar de todo lo que está pasando en estos momentos, Dios sigue estando tiene todo bajo su control. Y es por eso que a pesar de todo, Dios, aunque en muchas ocasiones a veces no lo aparenta, Dios tiene todo bajo control. Es por eso que aunque actualmente hay momentos malos, hay momentos difíciles aquí en la tierra, el mismo Señor Jesús promete que Él va a estar con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Quiero hablarte en esta tarde acerca de algo que se le llama provocación, invocación y evocación. Lo que es la provocación es el acto de atraer por medio de actos involuntarios a algo o a alguien. De manera que si nosotros estamos, por ejemplo, provocando en este caso estamos hablando de los espíritus. Si alguien provoca un espíritu, podemos provocar que él venga. La invocación es el acto de poder llamar voluntariamente a los demonios. La evocación es el acto involuntario de poder atraer espíritus
a este mundo, al ambiente espiritual, cuando está abierto el ambiente espiritual. De manera que, como ya habíamos visto las transmisiones anteriores, vimos que durante todas estas fechas, donde durante el ambiente espiritual está abierto, la gente involuntariamente, a través de estos actos de provocación, de invocación, de vocación, ellos están atrayendo a espíritus, dándoles de alguna manera autoridad para que se muevan en todo un territorio, para que se muevan en medio de un poblado, para que le den los derechos sobre una misma persona, si así esta persona le da los derechos. De tal manera que vamos a ver en esta noche que, por ejemplo, ahorita que estamos por comenzar lo que es el 31, 1 y 2 de noviembre, donde el ambiente espiritual está tan abierto, vamos a ver, por ejemplo, que en Hollywood, durante todas estas fechas, prepara muchas películas para estrenarse en los cines, o a través de internet, a través de YouTube, a través de online, donde tú quieras verlos. El ambiente espiritual está tan abierto que cuando una persona atrae a los demonios por medio de una provocación, de una invocación, por medio de una evocación, los espíritus pueden fácilmente invadir esta tierra, y de manera que las personas, los jóvenes que van al cine, sin saberlo, están abriendo puertas espirituales para que todo esto llegue a entrar dentro de ellos mismos. Cuando alguien llega, por ejemplo, a practicar la Ouija, están abriendo puertas espirituales para que los demonios puedan entrar y puedan ser los jóvenes quienes los mismos demonios puedan entrar a través de todo esto, de todos estos jóvenes. Yo te comentaba que cuando mi hermano vive en Santa María del Monte, él, precisamente por todo lo que hay ahí en ese territorio, él, entonces vamos a ver cómo en las noches mi hermano me comenta que han escuchado ruidos de gritos de mujeres que aparentemente nosotros lo conocemos como almas en pena. Han llegado a ver a pequeños como duendecitos. Todo esto para nosotros es motivo de siempre al hombre, por una o por otra razón, le ha llamado la atención todo este tipo de cosas. Pero no es otra cosa más que el ambiente espiritual se está abriendo durante todo este tipo de fechas, donde la gente intencional o inintencionalmente están llamando la atención de todos estos demonios, pues se les está dando la autoridad para poder, el dominio para poder poseer a estas personas. De tal manera, joven señorita, que el ambiente espiritual está tan abierto en estos momentos que hay aún hasta satanistas que provocan, que están usando, ayunan desde el mes de septiembre para que todo esto tenga mucho éxito en todas estas fechas. ¿Sabes tú que las costumbres que se hacen, que se tienen para poder festejar las famosas calaveritas, aunque aparentemente o inocentemente
se practican con el fin de desearle algo a alguien, a una persona. Subliminalmente se le está deseando la muerte a una persona, realmente. Por ejemplo, en Hollywood, cuando estrenan una película, subliminalmente se le está dando todo lo que es la autoridad para que un demonio pueda entrar en una persona cuando estos abren sus puertas a todo lo que está pasando en el ambiente espiritual. Yo te comentaba acerca de una amiga que yo tuve en algunos momentos y que ella me comentaba que a pesar de que en aquellos entonces que no conocía de Dios, ella pudo en algún momento le invitaron a jugar juegos juegos ocultos, donde ella jugó la Ouija, donde ella practicó tantas cosas relacionadas con hechicería, con ocultismo, con brujería, y poco a poco fue distanciándose de sus papás. Y al momento en que fue practicando todo esto y que se alejó de sus papás, llegó un momento en el que llegaba simplemente de su escuela, se encerraba en su cuarto y ella, sin saberlo, perdía la conciencia. Y llegó un momento en el que su papá le llamó la atención todo esto y al momento de abrir el cuarto de su hija, se vio obligado de abrir la puerta porque la distancia ya era tanta y encontró a su hija levitando, volando literalmente. Todo esto me lo contó ella después, tiempo después. Y de tal manera que a pesar de que cuando vino a los pies de Cristo, ella pidió perdón por todo lo que ella estaba practicando realmente, y que aparentemente todas estas son fechas donde mucha gente ella pidió perdón. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender, joven señorita, y es el hecho de que no solamente basta con pedir perdón a Dios por todo lo que se practicó o esta persona practicó, sino que en algunos momentos ella también tenía que cortar, pues a todo esto se le llama comenzar con algo que se le podría llamar maldiciones generacionales. Cuando una persona practica constantemente maldición, todo esto se va a repetir. La Biblia dice que Dios visita la maldad hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. De tal manera que entonces todo esto se va a seguir repitiendo y repitiendo. Y a veces no es tanto en el hecho de que una mujer o una persona pueda visitar o pueda hasta que no sea en el momento en el que Dios interrumpa todo esto. Es necesario también el hecho de poder romper con todas estas cadenas de maldad que se han ido formando en el transcurso de generaciones. En algún otro momento también yo comentaba acerca de un joven que comenzó a practicar también la maldad y de repente empezó a tener en la noche sueños donde lo visitaban espíritus, donde lo visitaban demonios. Y él estaba siendo atormentado, así que buscó ayuda de un pastor. Y este pastor empezó a tratar de liberarlo, trató de orar por él. De manera que llegó un momento en el que empezaron a hablar demonios que ya habían dentro de su cuerpo. Y este pastor empezó a reprenderlos, empezó a tratar de echarlos fuera. Y llegó un momento en el que estos demonios hablaron por medio de la boca de este joven y dijo: está bien, yo me voy, pero que quede claro que yo no busqué a este joven. Este joven
este joven fue quien me fue a buscar primero a mí. De tal manera, joven señorita, que yo solamente trato de comentarte con todo esto. Hay muchas personas, hay muchas personas que tienen la idea de que en todas estas épocas tienen no pueden resistirse a la idea de que muchos de las personas que se han ido desafortunadamente se han ido, han perdido a seres queridos y tienen la idea, la costumbre, el pensamiento de que cada 31, 1, 2 de noviembre estas personas van a volver a visitar la casa donde ellos vivían anteriormente. Yo comentaba la Biblia dice, la Biblia es muy clara cuando dice, de manera que está establecido para el hombre que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Joven señorita, hermano, hermana, yo no sé quién me está escuchando en este momento. Por muy duro que se escuche esto, ya no hay, una vez que una persona muere, ya no hay vuelta atrás. Aquellos que supuestamente o mucha gente creen que regresan y que en muchas ocasiones se escuchan tal vez ruidos en la casa, que todo parece indicar que tiene las mismas características del abuelo, del niño que se fue, que el papá que ya falleció. No es otra cosa más que demonios que se hacen pasar o que toman la esencia o tratan de hacerse pasar por aquellos que ya se fueron. Hebreos 9:27 es lo que dice en esta parte de la Biblia, de manera que está establecido para que todo hombre, después de que muera, solamente una sola vez, y después de esto, el juicio. De manera que el ambiente espiritual es muy real. Solamente puedo comentarte, cuando una persona va al cine y ve películas de terror, cuando una persona consulta. Sí, perdón, lo que pasa es que tuvimos por ahí un pequeño corto. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok, perdón. Tenemos por ahí un pequeño corto. Donde entonces yo como les comentaba, lo digo con mucho respeto, pero muchas personas que tienen estas culturas, lo digo por aquellos que están, que practican la idea de poner sus ofrendas, de estar constantemente tratando de pensar que algún tipo de persona que ya falleció y que ha de venir en estas fechas no es otra cosa más que el mismo Satanás está haciendo creer de alguna manera todo este tipo de cosas. De manera que en la misma lista de todos los que hacen la maldad, como ya había comentado anteriormente, también están todos aquellos que practican la brujería, la hechicería, el satanismo, esotería.
De tal manera que, ¿qué es lo que trato de decir con todo esto? Con todas estas cosas que yo acabo de platicar. Como yo lo platicaba en la transmisión anterior, no es para que nosotros tengamos un dato más, sino es porque el único dador de la vida es Dios. Él murió por nosotros hace 2000 años, dándonos un mensaje eterno. Y la Biblia es clara cuando Él dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. Ahí en Juan 14:6. De tal manera que, joven señorita, aunque se escuche muy duro lo que estoy comentando, Dios anhela que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que yo quiero comentar, dejarte con todo esto. Lo que yo quiero compartirte en esta noche es que Satanás fue avergonzado en esta cruz del Calvario. El mismo Satanás fue avergonzado y él sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Pues un día el Señor ha de venir y él anhela que toda la gente, que aún no le conocen, un día puedan llegar delante de sus pies y puedan decirle: Señor, perdóname. Nosotros, mientras aún tenemos la vida, podamos decir o vivir día a día diciendo: Señor, perdóname. Anhelo vivir conforme tú quieres, conforme como tú quieres, Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesús, aún si he tratado de vivir en mis propias fuerzas. Perdóname, Señor, si cada día me olvido de tu nombre, Señor Jesús. Anhelo vivir como tú quieres que sea. Joven señorita, yo no sé cómo estés viviendo en estos momentos, pero la Biblia dice que Satanás tiene sus días contados. Y el Señor anhela que tú y que yo le conozcamos día a día, y que podamos vivir constantemente en una comunión plena con Él. Finalmente, quiero invitarte a ti, joven señorita, y mi intención no es poder ir en contra de la cultura. Mi intención es más bien que tú y que yo podamos entender que Satanás se disfraza como ángel de luz y busca cada día a quien devorar. Así que de esta manera solamente quiero decirte: Satanás está tratando de destruirnos por medio de falsas costumbres, por medio de falsas doctrinas. Y aun aunque yo sé que estas costumbres se vienen repitiendo día a día, el Señor anhela que nosotros hagamos a un lado nuestra forma de pensar para que creamos en su nombre. Señor Jesús, yo te pido en esta noche que tú bendigas a cada persona, Señor Jesús, que está escuchando esta transmisión, Señor Jesús. Bendícelo, Señor, y que de alguna manera ellos podamos entender que a pesar de toda la maldad que hay aquí en la tierra, Señor, tú estás dispuesto a abrir tus brazos de amor cada día, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a conocerte cada día, a buscarte cada día, cada vez más a ti, Señor. Y aún aunque
sea el último día de nuestra vida aquí en esta tierra, que podamos entender quién eres tu Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Eres bueno y gracias por tu amor, por tu misericordia. Joven señorita, si hay alguien que quisiera conocer al Señor en esta noche, yo te pido que repitas conmigo unas sencillas palabras y que le digas: Señor, perdóname por toda la maldad que yo he hecho. Perdóname porque muchas veces me he olvidado de tu nombre. Y que en estos momentos tú borres todos mis pecados. Quiero romper con toda maldición que yo mismo he formado. Señor Jesús, escribe mi nombre como está escrito, o escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús, en estos mismos momentos. Yo te pido en esta hora, joven señorita, que si tú has hecho esto, comienza a estudiar la Biblia, comienza a saber quién es Dios. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Conexión 24/7 y espero que este mensaje haya sido de edificación para todos los que están escuchando. Que Dios les bendiga. Hasta luego y muchas gracias por habernos escuchado en esta noche. Que Dios les bendiga y que tengan buena noche.